¿Qué pasa con el mercado arrocero, ¿no? Ya que estamos trabajando en esto y tenemos un público muy enfocado en este tema que lo está viendo desde distintos países, nos metemos en el mercado arrocero mundial y verlo en el contexto justamente de este COVID-19. ¿Con quién lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con Álvaro Durán. Álvaro Durán es profesor, asistente en el Departamento de Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Arkansas. Se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, hizo su doctorado en políticas públicas y su maestría en economía agrícola en la Universidad de Arkansas. Se especializa en el análisis del mercado arrocero y actualmente dirige el Programa Económico Global de Arroz en la Universidad de Arkansas. Ha hecho muchas investigaciones trabajando en todo esto, así que con él vamos a charlar un poquito de qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? ¿Nos estás escuchando bien desde allá? Hola Ricardo, sí, escucho bien. ¿Cómo me escuchan? Impecable, impecable. Así que vamos a tu presentación, ya la tenés, todo listo. Perfecto, bueno, muchas gracias de nuevo Ricardo y muchas gracias a Rizobacter por la invitación a participar hoy. Estaba pensando, de hecho, mientras empezaba la presentación, hablé con Hugo Müller, un presidente de la Fundación Pro Arroz, con quien trabajé en mis inicios como ingeniero agrónomo, y porque yo tenía en mente que allá por el 98, entre el 98 y el 2001, cuando ya estuve en INTA, Concepción del Uruguay, hicimos algunos ensayos ya con productos de Rizobacter y él me confirmaba que sí, que de hecho habíamos trabajado con productos, creo, a base de zinc o algo por el estilo. Es decir que está bueno después de casi 20 años retomar el contacto con Rizobacter y contentos de ver que siguen avanzando y que siguen formulando nuevos productos y dando nuevas oportunidades y opciones a los productores arroceros de Argentina y de Latinoamérica y más allá. Así que, bueno, un gusto estar acá. Me pidieron que hablara del mercado mundial arrocero en el marco del COVID-19. Y desde ya quiero aclarar que obviamente no es una tarea fácil. De por sí, naturalmente, el mercado arrocero mundial es un mercado volátil por una cantidad de factores, entre ellos la concentración de la comercialización, más que nada del lado de las exportaciones. Y sumado a toda esa volatilidad, obviamente el COVID-19 viene a añadir otro nivel de riesgo, por lo cual lo que yo voy a dar en la gran parte de mi presentación son más que nada apreciaciones personales en base a mi trabajo y mis lecturas. Y después voy a presentar una diapositiva con algunas de las simulaciones que estamos realizando con los modelos que tenemos aquí en la Universidad de Arkansas. Así que vamos a comenzar estableciendo algo primero y principal, y es que más allá del aumento de precios que ha habido en la primera parte de este año, más allá de todas las especulaciones, justificadas o no, la oferta arrocera global es más que suficiente para atender la demanda global. Si vemos en el gráfico los datos de producción, que es la columna azul, han venido constantemente en los últimos 10 años superando la demanda, lo que obviamente lleva a un aumento en el nivel de stocks, que es la línea verde que pueden ver ahí. Es decir, hoy por hoy la situación de seguridad alimentaria a nivel global, podemos decir que estamos en una situación bastante cómoda. Eso no quita que haya países en particular o situaciones en particular donde se necesita algún tipo de asistencia o de protección. Pero a nivel global estamos bien, hay suficiente arroz. A nivel regional, no puse el cuadro, pero si ponemos a nivel regional, hablando de Latinoamérica y el Caribe, también la oferta en los últimos años ha superado la demanda. Latinoamérica ha tenido un excedente de exportación y por lo tanto también a nivel regional, si bien es más ajustada que a nivel global, obviamente, la situación es yo diría, de un dominio de la oferta. De hecho, antes de que surja COVID, estábamos hablando de que el mercado arrocero mundial estaba completamente dominado por la oferta, justamente dado el buen comportamiento de la producción global. Obviamente, bueno, como muchos de ustedes ya saben, COVID
arrancó a fines del 2019 en Asia y acá en nuestro continente básicamente arrancó a principios de año. Y con todo eso también hubo un aumento de precios en el mercado internacional de arroz. Vale la pena decir que el mercado internacional en sí ha estado siempre segregado, ¿sí? Para aquellos que siguen de cerca el mercado no es nada nuevo, pero para aquellos que no están tan al tanto, el mercado arrocero no es un mercado de commodity. El mercado arrocero es un mercado de muchos distintos tipos de arroz, pero incluso dentro del tipo de arroz largo fino, que es el que producimos en Argentina, Uruguay, Paraguay y mayoritariamente Brasil, también hay diferencias. En general, en línea general, el arroz del Mercosur y el arroz de Estados Unidos tienen un premio sobre el arroz asiático, un premio que se justifica más que nada en base a calidad. Pero si vemos el gráfico que estamos ahora mostrando, que está basado en fuentes de la FAO, ya antes de COVID teníamos un desfasaje entre el precio de arroz de Estados Unidos, todo esto es arroz largo fino, el precio de Tailandia, el precio de Uruguay y el precio de Vietnam como referentes de Mercosur y del resto de Asia. Es decir, Estados Unidos, por una coyuntura local de una muy baja producción en el 2019, un muy buen ritmo de exportaciones o buen ritmo de exportaciones y una demanda interna firme, llevó a que haya un fortalecimiento de precios que lo hizo muy poco competitivo respecto al arroz del Mercosur. Y en Tailandia un poco la misma situación. Tailandia, además de políticas de garantía de precios, también el cultivo del 2019 en Tailandia fue un cultivo bajo, por problemas de sequía, más que nada en el cultivo secundario, y eso empujó a Tailandia también a niveles de precios de baja competitividad. En el marco del COVID, como podemos ver, todos los precios en general sufrieron un alza en abril, que inició en marzo, se extendió a abril. Ya para mayo vimos que el mercado como que ya había asimilado el golpe y los precios tendieron a estabilizarse, aunque todavía tenemos que decir que la mayoría de los precios están, al menos los precios de origen asiático, hablamos de Vietnam, Tailandia, India, Myanmar, Camboya, los principales exportadores, Pakistán, estamos todavía observando precios que están 60 a 100 dólares la tonelada por encima de los valores del año pasado, a esta fecha, ¿no? Más allá del arroz, lo que vemos también es que mientras el precio de todos los commodities agrícolas en general ha bajado, como resultado de la pandemia, el precio del arroz ha subido. Este es un gráfico que no está actualizado a mayo, pero creo que un poco ilustra la historia, ¿no? Es decir, la mayoría de los cultivos, de los precios de los cultivos y de los productos agrícolas, incluido la leche y algunas carnes, han sufrido bajas, pero vemos que el arroz en particular ha mantenido un precio alto, un 15% en ese entonces sobre el precio de inicios de año. Entonces lo que cabe preguntar es por qué el arroz, que siempre parece que da la nota, ¿por qué da la nota otra vez? Y en realidad la respuesta es, no sé si sencilla, pero bastante obvia, creo. Y en gran medida todo ese pico de precios de arroz se generó por una serie de políticas adoptadas por los principales o algunos de los principales exportadores de arroz a nivel mundial. Podemos ver en el gráfico, es decir, India adoptó medidas de restricción a las exportaciones, Vietnam fue el primero allá por fines de marzo, principios de abril, en completamente restringir las exportaciones, y estamos hablando de Vietnam, que es el tercero o segundo exportador mundial de arroz. A Vietnam lo siguió Camboya, lo siguió Myanmar, lo siguió Pakistán e India. Entonces, cuando estos 5 países anuncian restricciones a la exportación, obviamente los países importadores y el mercado internacional en general reaccionaron de una manera bastante drástica, ¿no? El análisis que voy a hacer ahora, como les decía, es básicamente una serie de opiniones informadas. Esto no es fruto de alguna investigación específica que yo haya realizado o que hayamos realizado
aunque al final de la presentación sí voy a presentar algunos datos ya más sólidos, más fundamentados en ciencia económica de última, ¿no? Al análisis ahora lo voy a separar en lo que es el corto plazo. Para mí corto plazo es el cultivo 2020, que se está sembrando en todo el hemisferio, sembrando o avanzando ya en el hemisferio norte, y que se va a sembrar en el hemisferio sur en el segundo semestre. Y después vamos a hacer un análisis de largo plazo, pensando en 2021, 22, 23 o más allá, ante dos condiciones en largo plazo. Una, si al final controlamos o tenemos algún tipo de tratamiento para COVID en el 2021, o si no, ¿sí? Entonces, tres tipos de escenarios para ver qué puede llegar a pasar. Hace 2 meses atrás, el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego me pidió justamente que hablara de este tema. Muchas de estas diapositivas fueron actualizadas en base a esa presentación. Y ahí tenía otro escenario que era corto plazo con COVID expandiéndose, y otro corto plazo con COVID bajo control. La verdad que hoy hay un solo corto plazo porque, como les decía, el cultivo 2020 ya está en marcha. A nivel global podemos decir que la pandemia no está bajo control. Al contrario, creo que en la última semana hemos a nivel global batido récord de casos. Es decir, pero de nuevo, algo sorprendente para mí al menos es que, a pesar de todos los efectos de la pandemia, a pesar de todas las medidas que se han tomado a nivel global, aparentemente no ha tenido impacto en la producción global de arroz. De hecho, si miramos los últimos datos de USDA, se está estimando que el 2020 va a ser el récord absoluto de producción mundial de arroz. Por primera vez vamos a superar los 500 millones de toneladas globales. Esto todo es millones de toneladas base elaborado, no base cáscara. Es decir que, viendo los datos que los expertos de el USDA, que están en todos los países, están recolectando, podemos decir en líneas generales que evidentemente COVID en el corto plazo no ha tenido un impacto negativo en la producción global. Algunas de las razones, bueno, los precios relativos favorecen al arroz. Como les mostré en el cuadro anterior, el arroz, a diferencia de la soja, a diferencia del maíz, que son los principales cultivos competidores, a diferencia del algodón, que ha sufrido una caída dramática en el precio internacional, el arroz se mantiene, incluso mejorado. Entonces eso obviamente que favorece el arroz sobre otros cultivos. Eso es importante en aquellos países donde el arroz realmente se rota, pero vale la pena decir que la mayoría del arroz a nivel mundial se hace en sistema de monocultivo, ¿no? Entonces, el tema de precios relativos tiene ciertas limitantes. También vale la pena decir que el precio del combustible o el precio del petróleo en general ha bajado significativamente, y eso se ha traducido en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, en menores precios de combustibles al consumidor, y por lo tanto un mejor margen para el arroz que usa ese insumo de manera intensa. Otro factor que obviamente en nuestro hemisferio tiene importancia es que la producción en América en general ya se realiza mayoritariamente en condiciones de distanciamiento social. Son sistemas de gran escala, al menos hablamos Mercosur, Estados Unidos y algunos otros países de Latinoamérica. La escala es muy alta, las mayores escalas a nivel mundial para el cultivo. Entonces, obviamente muy mecanizado, con muy poco o limitado contacto entre personas. En Asia es la situación opuesta, ¿no? Productores de baja escala, en general menos de 3 hectáreas, con un sistema de trasplante que es muy común, y por lo tanto eso genera condiciones o pobres condiciones de distanciamiento social, pero evidentemente eso no importó en esta campaña. Hablábamos hace un par de meses atrás de problemas de acceso a mano de obra que pueden llegar a limitar la producción en Asia y en África. Eso de nuevo no pareció ser un problema. Acceso a créditos podía ser un problema también, evidentemente creo que no ha sido tal en líneas generales.
Y una de las grandes incógnitas era si la cadena de logística y de distribución iba a poder realmente funcionar de manera de garantizar la producción y la venta y el comercio internacional. Y más allá de algunos casos puntuales, como India todavía, que sigue con el ritmo de exportación lejos de su potencial, en parte debido a las medidas adoptadas para combatir el COVID. En líneas generales vemos que la cadena de logística y distribución, evidentemente para la producción, no ha tenido un impacto mayor. En cuanto a la demanda, de hecho, creemos que en el corto plazo COVID puede tener un impacto positivo en la demanda. Hay muchos datos anecdóticos, pero también hay datos más duros. Y de nuevo, volviendo a lo que Luzda reportó hace un par de semanas, se prevé un nivel récord de consumo de arroz a nivel mundial, cercano a 496 millones de toneladas base cáscara de arroz. Y dentro de la justificación, es decir, es un aumento de un 1.4%, que es un aumento significativo. El arroz venía aumentando a una tasa menor. Y dentro de las cosas que tenemos que analizar es el cambio en la preferencia de los consumidores. Algunos consumidores, sabemos, en algunos países hubo acaparamiento, y eso, bueno, obviamente va a empujar la demanda un poco hacia arriba. Para mí, una de las principales variables que están impactando el consumo es el cambio en los ingresos. Es decir, todo esto, es decir, la economía mundial está toda obviamente interconectada, no solo el arroz con el resto de la agricultura, sino la agricultura con el resto de la economía. Y las previsiones a nivel global, la última que vimos del Fondo Monetario, son realmente dramáticas, y esa caída de ingresos hace que los consumidores ajusten sus hábitos de consumo. En algunos países, como en África Occidental, donde el arroz es un producto normal o de lujo, es decir, que el consumo aumenta a medida que aumenta el ingreso, lo que esperamos es que haya una caída de la demanda en África Occidental y en general en algunos países de Latinoamérica, pero en otros países como China e India, donde el arroz es considerado un bien inferior, es decir, que a medida que aumenta el nivel de ingreso la gente consume menos. Al caer el ingreso en esos países, la expectativa es que el consumo en Asia en general aumente. A nivel global, cuando ponemos todos los países con todos los cambios de ingreso y con todas las elasticidades de ingresos, los modelos que tenemos nosotros nos están diciendo que la demanda se va a mantener cercana a lo que tenemos pronosticado en el escenario base. De nuevo, hay muchas anécdotas de cómo ha aumentado la demanda. Acá en Estados Unidos, en marzo, no había arroz en los supermercados. De hecho, las grandes cadenas como Walmart y Target habían puesto límite en la cantidad de arroz que uno podía comprar. Hoy uno va y obviamente la disponibilidad de arroz es total. En Centroamérica en particular, algunos países como Costa Rica y El Salvador tomaron medidas de alentar más que nada las importaciones o facilitar las importaciones para proteger el consumo interno. En el corto plazo, lo que nosotros estamos previendo, a diferencia de Luzda, es que va a haber una caída en el comercio internacional, más que nada, de nuevo, por las restricciones comerciales que citamos anteriormente, que si bien se está volviendo a la normalidad, tuvieron un impacto por aproximadamente 2 o 3 meses. India todavía sigue con problemas logísticos para responder a la demanda existente. Entonces creemos que eso, junto con la posible caída de la demanda en África, empujado por la caída en los ingresos y posibles devaluaciones que harían las importaciones obviamente más caras, todo eso podría llevar, creemos nosotros, a una caída en el comercio internacional arrocero. África Occidental, para aquellos que no siguen el mercado arrocero muy de cerca, es el principal importador de arroz a nivel mundial, con países como Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, con niveles crecientes de importación de arroz. ¿Qué va a pasar con los precios? Esto es lo que todos los productores quieren saber, y la verdad es que no sabemos. Es muy difícil prever qué va a pasar, porque de nuevo hay mucho riesgo, muchas partes en movimiento. Entonces, para mí todavía es una incógnita dónde se van a estacionar los precios para el próximo cultivo.
¿qué puede llegar a pasar en el largo plazo, después del 2020? Y esto es, si asumimos que la pandemia estaría bajo control a partir del 2021, bueno, para mí en gran medida lo que va a determinar eso es cómo van a evolucionar las variables macro, ¿sí? El ingreso de evaluación, cómo eso va a afectar la demanda. Cuando digo ingresos, más que nada traducido a Producto Interno Bruto, cuánto al final va a caer la economía global y por cuánto tiempo antes de que haya un efecto rebote en algún momento. Y también va a estar afectado por la capacidad de acceso a mano de obra, la capacidad de acceso a capital para producir el próximo cultivo, pero también para los consumidores, para cubrir su demanda. Y algo muy importante es que va a depender también de las políticas agrícolas y comerciales. En el medio de toda esta pandemia ha habido muchos países que han decidido relanzar sus políticas de autosuficiencia en la producción de arroz, que es algo muy común en países de África y en países de Asia, que estuvo muy en boga en el 2009, 2010 hasta el 2018, básicamente después de la crisis de los alimentos del 2007-2008, estuvo muy en boga el concepto de soberanía alimentaria, es decir, el país tiene que producir sus propios alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de su población. Yo creo que con COVID muchos de esos países están dando un nuevo manijazo a ese concepto, lo que puede ser realmente nefasto para el mercado mundial en general y de hecho para muchos países como Argentina, Argentina y Uruguay, que somos exportadores netos de arroz. ¿Qué pasa si la pandemia se intensifica después del 2020? Bueno, ahí, de nuevo, seguramente si se intensifica y si los países vuelven a tomar medidas más drásticas, yo creo que, bueno, vamos a ver una caída en la producción. Yo creo que el impacto va a ser negativo en algún momento. ¿Qué puede llegar a pasar con la demanda? Y posiblemente ya la demanda también comienza a caer. De nuevo, esto es todo especulación o opiniones más o menos informadas. Pero podría haber un aumento mayor consumo en Asia, de nuevo efecto ingresos, pero la caída en África creemos que podría, en África y en América Latina, en algunos países de América Latina, podría más que compensar el aumento en Asia y llevar a una caída global de la demanda. Y de última es la capacidad de pago de la población y de los gobiernos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el arroz es un producto muy intervenido a nivel mundial, con los gobiernos invirtiendo billones de dólares para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar la producción local. ¿Hasta qué punto los gobiernos van a tener capacidad de mantener esos programas? Problemas de cadena de logística y distribución. Creemos que si esta pandemia se intensifica el año que viene o para el próximo cultivo, esos problemas se van a dar. ¿Por qué? Porque en este primer año, bueno, muchas de las cadenas de insumos, de hecho acá en Arkansas estábamos haciendo algunos relevamientos de cadenas de insumos, si ellos habían visto algún tipo de cambio debido a COVID, y ellos decían que, bueno, que no, que para esta campaña todos los insumos ya estaban estoqueados, ya estaban en su lugar y no preveían mayores cambios. Ahora, que si esto se extendía a otra campaña, obviamente que la situación iba a ser distinta. Entonces eso es lo que estamos reflejando en el tercer punto cuando digo problema de cadena de logística y distribución. Van a poder funcionar los puertos, cosas de ese estilo. Y definitivamente creemos que si se intensifica el COVID para el 2021 va a haber una caída en el comercio internacional, de nuevo empujado más que nada por la caída del consumo en África Occidental. Solo para concluir ese análisis previo, podemos ver que, de nuevo, producción global en el corto plazo hacia arriba, eso ya, si bien está evolucionando, creemos que tenemos mucha certeza de que se va a cumplir. Demanda global hacia arriba, comercio internacional para nosotros hacia abajo. El USDA dice que el comercio internacional no va a sufrir grandes cambios y el precio internacional es una incógnita todavía. En el largo plazo, con COVID bajo control, la producción global hacia arriba, demanda global hacia arriba, comercio internacional hacia arriba, precio internacional incógnita, y en el largo plazo con COVID en expansión, todo para abajo.
La próxima diapositiva lo que quería presentar es, bueno, es parte de una investigación que estamos haciendo con fines científicos acá con el grupo de investigación que yo lidero en la universidad, pero estamos usando nuestros modelos de la economía global arrocera para decir, bueno, ¿qué pasaría ante distintos escenarios desde el 2020 al 2025? Y lo que estamos tomando en cuenta es, bueno, las caídas de ingresos que está pronosticando el Fondo Monetario, principalmente, y estamos asumiendo que, de nuevo, podríamos pensar que esto es un escenario con COVID sin control o no bajo control. ¿Qué pasaría si Camboya, por ejemplo, bajara o bajara las exportaciones un 50%, que es la primera línea de puntos más delgada? ¿Qué pasaría si Vietnam por sí solo bajara las exportaciones del 50%, de nuevo para garantizar la seguridad alimentaria local? ¿Qué pasaría si India bajara el 50% de las exportaciones? Y al final, ¿qué pasaría si los tres en conjunto bajaran las exportaciones al 50%? No todos los años, sino en el 2020 y en el 2021. Y lo que vemos acá graficado es el precio del arroz en el mercado internacional, el precio por tonelada en dólares, y vemos cómo en el último escenario, donde los tres países simultáneamente reducen las exportaciones al 50%, como el precio, estimamos que en el 2020, esto es para el cultivo 2020 y cultivo 2021, cómo se dispararía. Algunos comentarios finales. De nuevo, el futuro de la pandemia es incierto. A nivel global todavía estamos registrando récord de casos. Y todo esto hace muy difícil realizar un análisis detallado de todos los escenarios posibles, ¿no? De nuevo, ya de por sí el arroz es riesgoso, es un mercado riesgoso por una cantidad de factores, y COVID añade otro nivel de incertidumbre muy grande. De nuevo, se habla mucho de que COVID representa una oportunidad para el sector, y una de las preguntas que yo hice en aquella reunión del FLAR hace 2 meses es una oportunidad para tomar qué tipo de acciones, ¿sí? Porque cada país, cada sector arrocero de cada país tiene sus propios intereses y sus propias prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acciones creemos que se deberían tomar? En líneas generales, lo bueno de COVID es que aumentó la visibilidad del sector agrícola, creo, a nivel global. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, rara vez en las cadenas de noticias principales, CNN, Fox, rara vez se habla del sector agrícola, y ahora todas las noches se está hablando de algo relacionado al sector agrícola. Es decir, la visibilidad del sector agrícola sin duda que ha aumentado, lo cual es positivo, siempre y cuando sepamos qué vamos a pedir o cómo vamos a canalizar las necesidades. Vamos a enfatizar seguridad alimentaria sobre soberanía alimentaria. Son dos conceptos muy distintos y que llevan a políticas muy distintas. Vamos a pedir más proteccionismo o vamos a pedir más integración comercial, porque, como les decía en la primera diapositiva, hay arroz de sobra a nivel global para alimentar a la población, bajo la condición de que el arroz se pueda mover. Si empezamos a establecer nuevas políticas proteccionistas, obviamente perdemos movilidad en el arroz y pueden aparecer casos puntuales graves de inseguridad alimentaria causados por la falta de arroz. Y después la inversión productiva, es decir, investigación y desarrollo, extensión, infraestructura. ¿Qué vamos a hacer ante esta posibilidad, ¿no? Es decir, como sector, y de nuevo volviendo a la tecnología que hoy se está lanzando, creo que es una buena oportunidad para el sector en general de demandar más inversión en investigación y desarrollo, en extensión, que para mí es uno de los factores principales, una de las deficiencias principales a nivel global para el arroz, y en infraestructura, ¿no? Y como para terminar, ya mi última diapositiva, pensando en el impacto del proteccionismo o el impacto que podría llegar a tener el aumento del proteccionismo en la región, acá les muestro las exportaciones de la región, las exportaciones de estos 5 países latinoamericanos a la región latinoamericana.
Argentina, más del 80% de nuestras exportaciones arroceras han ido a Latinoamérica. Paraguay, prácticamente el 90%, obviamente dominado por Brasil. Uruguay, arriba del 65%. Es decir, si a nivel regional algunos países empujan por mayores niveles de proteccionismo, obviamente tenemos que pensar en el daño que estamos generando también a otros socios comerciales, a otros países hermanos de la región. Así que con eso termino la presentación y bueno, agradezco nuevamente por el espacio y quedo disponible para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Excelente, impecable. La realidad nos metiste en el mundo y además me encantó todo eso de ir viendo esos escenarios de acuerdo a cómo vaya ocurriendo la pandemia, ¿no? Que nos va mostrando también un nivel de una dinámica impredecible y la necesidad de mucha flexibilidad en todo esto, ¿no? Y bueno, y cómo atajarnos también con lo que pasa en los mercados. Así que impecable. Muchísimas gracias, Álvaro.